Bienvenidos. Como muchos de ustedes ya saben, o al menos intuyen por las especulaciones que han estado circulando, la vida de Demet y Can está a punto de dar un giro monumental. La noticia de un bebé en camino ha sido uno de los secretos mejor guardados y más comentados en nuestros círculos, y ahora que ya podemos compartirlo abiertamente, hay otro detalle que ha desatado aún más revuelo. Y es que en medio de la alegría y los preparativos, han tomado una decisión que para muchos es completamente inesperada, una decisión que va en contra de lo que muchos esperarían en esta etapa tan importante de sus vidas. Si han decidido, y esto es lo que vamos a explorar hoy a fondo, que ellos, Demet y Can, criarán a su bebé sin niñera ***. Sí, lo han oído bien. Niñera, nada de ayuda externa constante para el cuidado diario del pequeño. Una decisión que a primera vista puede sonar arriesgada, incluso un poco descabellada para algunos. Pero, ¿cuáles son las verdaderas razones detrás de esta determinación? ¿Es una cuestión de principios, de un deseo profundo de conexión, de ahorrarse costos, o quizás una mezcla de todo ello? Esa es precisamente la pregunta que nos ha llevado a investigar y a preparar este vídeo para ustedes. Queremos desentrañar las capas de esta elección tan personal y a la vez tan pública. Piensen por un momento en la vida de personas como Demet y Can. Son figuras públicas con agendas a menudo apretadas, compromisos, y sí, también recursos. En este contexto, lo más común, lo que uno esperaría, es que busquen apoyo en profesionales para aliviar la carga del cuidado del bebé. Las niñeras son una figura casi institucionalizada en muchas familias con perfiles similares, facilitando la conciliación entre la vida profesional y la personal, y brindando un respiro necesario. Pero ellos han optado por un camino diferente, un camino que promete ser más exigente en términos de tiempo y energía, pero que, estamos seguros, les traerá recompensas invaluables. La crianza de un hijo es, sin duda, la aventura más increíble y desafiante que uno puede emprender. Y cuando esa aventura se vive de forma tan íntima, tan directa, sin intermediarios en el día a día, la conexión con el bebé se fortalece de una manera que solo aquellos que han experimentado algo similar pueden realmente comprender. Para Demet y Can, esta decisión parece arraigada en un profundo deseo de estar presentes en cada momento, de ser los principales arquitectos del desarrollo de su hijo, de ser los que respondan a cada llanto, a cada sonrisa, a cada aprendizaje. Imaginen la escena, los primeros balbuceos, las noches de desvelo, los primeros pasos, las primeras palabras, todo eso vivido y experimentado directamente por los padres. No se trata de desmerecer la ayuda que puedan recibir de familiares o amigos en momentos puntuales, sino de la renuncia voluntaria a tener una persona externa integrada en el día a día para las tareas de cuidado más básicas. Esto implica una entrega casi total, una reestructuración completa de sus rutinas, y probablemente un replanteamiento de sus prioridades profesionales y personales. Una de las primeras cosas que se vienen a la mente cuando pensamos en esto es la logística. ¿Cómo van a compaginar esto con sus carreras? Demet, conocida por su dedicación en Can, siempre van a tener que hacer malabares. Es posible que uno de ellos, o ambos, reduzcan temporalmente su carga de trabajo, que roten en los cuidados para poder seguir activos profesionalmente, o que hayan ideado un sistema de apoyo familiar muy bien organizado pero discreto. Lo que es seguro es que no será un camino fácil, y eso es parte de lo que lo hace tan fascinante. La comunicación entre ellos será la clave. Van a tener que ser un equipo impecable con una comprensión mutua profunda y una capacidad de adaptación extraordinaria. Las conversaciones nocturnas sobre cómo ha ido el día, las estrategias para manejar los cólicos, los turnos para dormir, todo eso se vuelve aún más crucial. Esta decisión, en cierto modo, es una apuesta por fortalecer su vínculo como pareja, enfrentando juntos uno de los mayores desafíos y alegrías de la vida. Se trata de construir un nido sólido, donde la autoridad y el cariño provengan directamente de ellos. Además, pensemos en el impacto en el bebé. Crecer con sus padres como la figura principal de cuidado constante puede fomentar un apego seguro y profundo. El bebé aprenderá a confiar plenamente en sus padres, a sentirse seguro y amado por ellos, lo cual es fundamental para su desarrollo emocional y social. Esta cercanía diaria, esta presencia ininterrumpida, es un regalo que pocos pueden darse el lujo de ofrecer, y que Demet y Can han elegido conscientemente. No podemos ignorar el factor económico, aunque probablemente no sea el principal motor. Contratar una niñera, especialmente una de confianza y con experiencia, puede ser un gasto considerable.
Al renunciar a este servicio, la familia podría estar ahorrando recursos que prefieren destinar a otras áreas del desarrollo del niño, como educación, viajes o actividades extracurriculares en el futuro. O simplemente puede ser que para ellos, la inversión en tiempo y experiencias directas con su hijo sea mucho más valiosa que cualquier ahorro económico. Esta decisión también habla mucho de sus valores. Puede ser que crean firmemente en la importancia de la experiencia directa de la paternidad/maternidad, en la crianza práctica y terrenal. Quizás han visto o vivido otras realidades, o simplemente tienen una visión de la familia más tradicional en cuanto a roles y responsabilidades de cuidado. Sea cual sea la raíz, es una declaración poderosa sobre su compromiso con la familia que están formando. Es natural que surjan preguntas sobre cómo se las arreglarán. ¿Tendrán ayuda de sus familias? ¿Sus amigos estarán cerca? Es casi seguro que contarán con una red de apoyo, pero la decisión de no tener una niñera implica que ese apoyo será más puntual y de carácter complementario, no sustituto. Imaginen las cenas familiares, las visitas de los abuelos, los tíos, que se convertirán en momentos aún más especiales y esperados, donde podrán compartir la alegría de tener al nuevo miembro de la familia y al mismo tiempo brindarles un respiro a Demet y Can. También es interesante reflexionar sobre el mensaje que envían al público. En una sociedad que a menudo glorifica el éxito profesional y la independencia, esta elección pone el foco en la crianza, en la familia, en la importancia de estar presentes. Es un recordatorio de que a pesar de las presiones externas, las decisiones sobre cómo criar a nuestros hijos son profundamente personales y deben basarse en lo que sentimos que es mejor para nuestra familia. Imaginemos las conversaciones que seguramente han tenido. El miedo, la emoción, la planificación. Han tenido que anticipar las dificultades, pero también visualizar las recompensas. La primera vez que su hijo diga mamá o papá frente a ellos, sin que nadie más haya estado presente en ese instante. La primera vez que les sonría sin reservas al verlos. Esos momentos construidos día a día, sin la interrupción de un tercero en la dinámica cotidiana, son los que forjan vínculos inquebrantables. Quizás también han reflexionado sobre el impacto de tener a una persona ajena a la dinámica familiar más allá de lo estrictamente necesario. Para algunos esto puede generar cierta incomodidad, o un deseo de mantener la privacidad y la intimidad de su hogar y de su relación con el bebé. Al optar por la autogestión, están afirmando el control sobre su experiencia familiar y sobre la crianza de su hijo. Estamos ante una decisión valiente sin duda. Requiere una fe inmensa en sus propias capacidades, en su fortaleza como equipo y en el amor que tienen para dar. Y sobre todo, requiere una convicción profunda de que este es el camino correcto para ellos, independientemente de lo que otros piensen o hagan. Es una apuesta por la calidad del tiempo, por la intensidad de la conexión, por la construcción de una base familiar sólida y autosuficiente en sus primeros años. Estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta etapa en sus vidas. Seguramente habrá momentos de agotamiento, de dudas, de desafíos inesperados. Pero también estamos seguros de que estarán repletos de momentos de pura felicidad, de aprendizaje mutuo y de un amor que solo crece con la entrega. La decisión de criar a su bebé sin niñera es un testimonio de su amor, de su compromiso y de su visión de lo que significa ser padres. En resumen, mis queridos amigos, la noticia de que Demet y Can criarán a su bebé sin niñera no es un capricho, sino una decisión consciente, motivada por un profundo deseo de conexión, de presencia total y de construir una base familiar sólida y autosuficiente. Es un camino exigente pero lleno de recompensas, un testimonio de su amor y compromiso como pareja y como futuros padres. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta decisión. ¿Les parece valiente, arriesgada, inspiradora? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y reflexiones, son lo más valioso de esta comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado de esta conversación, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más revelaciones y mucho más para compartir. Hasta la próxima.